¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas y bienvenidos. Personajes, una vez más en el aire a través de Tarf Sport, aquí en Teletrack Televisión. La verdad es que debo decir que esta entrevista la busqué durante mucho tiempo. No fue fácil. Mi invitado, en el año 1986, que es algo que me toca directamente, que es el año de mi ingreso a la actividad hípica, tuvo un tremendo año. Porque aquel año, como jinete, ganó con Poalco el Gran Premio Hipódromo Chile. Los más antiguos ya deben saber quién está a mi lado. Y ese año apareció un tremendo caballo del Tour San Francisco llamado Set Full, que ganó el San Leyer, entre otros tantos clásicos, se mantuvo cuasi invicto. Me imagino que ya saben. Claudio Leighton Galarce. Bienvenido, Claudio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bien, gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo va la vida? Bien, pues, bien. Afortunadamente, muy bien. Sí, hoy un hombre dedicado a la inmobiliaria, gerente de una empresa, propietario de una empresa y gerente general de ella, es uno de los jinetes, y hay que decirlo, es uno tal vez de los pocos jinetes antiguos que hoy económicamente se manejan bien. Hay que ser honesto. Pero creo que, bueno, te agradezco tus palabras, pero creo que hablar de lo económico no es tan interesante como lo que puedo estar haciendo. Sí, claro. Porque la parte de economía... Pero por lo menos tienes una vida tranquila. Claro, afortunadamente supe elegir bien lo que iba a hacer después de mi retiro de jinete, y las circunstancias y la perseverancia me llevaron a estar en este rubro, que es el rubro inmobiliario, en donde comencé como corredor de propiedades, ¿no es cierto?, con una empresa grande. Aprendí todos los secretos del oficio hasta llegar a este minuto a ser dueño de mi inmobiliaria y manejarla yo a mi entera satisfacción. Qué agradable escuchar aquello, Claudio. Hablaste del retiro. El día después del retiro, cuando colgaste la fusta definitivamente el año 91, ¿no? Sí, el año 91. ¿Cómo fue ese día? ¿Es complicado para un jinete dejar de un día para otro la actividad? Bueno, ¿O te fuiste preparando? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de preparación? Esto fue un proceso. Yo intenté retirarme de jinete en 2 ocasiones, en donde fui preparador, con unas inversiones bastante importantes, en donde no tuve buenos resultados. Ya. En vista que no tuve buenos resultados, volví a correr nuevamente, pero ya con dificultades en el peso. Tenía muchas dificultades para poder hacer el peso físico. Y ahí comencé como a prepararme un poco para cuándo iba a ser mi retiro. Esto no fue de un día para otro. Y en el año 90 sufrí un accidente en donde me fracturé 4 apófisis transversales de la columna vertebral y quedé con una lesión en la L4, L5. Ya. Tuve que operarme y después volví a correr un poco, pero ya no era lo mismo ya. Entonces, en un periodo de 6 meses más o menos, me preparé para retirarme y me dieron una discapacidad física laboral. Ya. Y con eso ya sabía que en cualquier momento tenía que dejar de correr. Pero así todo, el día exacto de decir, no, a ver, hasta el 30 de este mes, o hasta tal día. ¿Fue difícil tomar esa decisión? No, muy difícil. Claro. La verdad es que cuando uno deja de hacer lo que ama y lo que le gusta y lo que siempre soñó con hacer, es muy frustrante. O sea, tienes que estar preparado y tienes que espiritualmente estar muy bien. Además que no solamente es aquello, sino que además en lo que hiciste, fuiste un triunfador. Por lo tanto, un hombre acostumbrado al éxito, de un día para otro, dejar aquello también... Claro, involucra muchas cosas. Es complicado porque en el fondo los que tenemos la dicha de trabajar en lo que nos gusta, cuando perdemos esa posibilidad de hacer lo que nos gusta y tenemos que trabajar en otra labor, que tenemos que aprender y que tenemos que empezar a dominar y a habituarnos a hacer ese trabajo, nos cuesta mucho, pues, como los jugadores de fútbol que dejan de jugar, los boxeadores que dejan de boxear, y qué sé yo, cualquier deportista, cualquier profesional deportista que de un momento a otro... Y exitoso más aún. Claro, como dices tú. Después pasa al anonimato. Entonces, cuando tú triunfas y cuando tú en lo que haces te va muy bien, inconscientemente te subes en una nube muy alta, en donde lo miras todo de otra manera. Entonces, cuando ya te quitan ese piso, ¿qué así? O sea, que hay trunco. O sea, claro, es complicado. Es complicado. O sea, tenés que estar muy bien preparado psicológicamente. Claudio, ¿naciste en Santiago? Sí, nací en Santiago. ¿Y en qué sector, en qué comuna? Nací en la comuna de La Cisterna, en el paradero 23 de la Gran Avenida, y eso eran puros potreros en esos años. Ya.
Yo tenía, me acuerdo, 4 o 5 años, ya salía, me montaba en los potrillos que encontraba por ahí ¿Sí? en los fundos, claro. Y esto no me lo has preguntado, pero yo te lo voy a decir cómo nace de ser jinete. Lo mío es como genético y estaba como escrito que yo tenía que ser jinete, porque la verdad que en el año 35, yo nací en el 54, 20 años antes que yo naciera, un tío mío, Luis Leighton, el hermano mayor de mi padre, fue un jinete que corrió aquí 1 o 2 años y después se fue a Brasil. Y en Brasil tuvo mucho éxito, ganó muchas estadísticas y fue bastante conocido allá en Brasil. Luis Leighton se llamaba. Perfecto. Entonces cuando yo nací, y a los 2 o 3 años, comencé a ver sus fotos, y mi padre me hablaba de los caballos y me trajeron al club hípico aquí a los 2 años, y la verdad que ahí se me metió esto en la mente y en mi corazón y no me lo pude sacar nunca más. ¿Viste correr a tu tío algo o ya no, definitivamente ya no? No, lo que yo me recuerdo muy bien, que le vi a él una foto, un óleo que tenía pintado, ¿no es cierto?, con los colores del Estú Forestal, que son los que después ocupa ahora Enrique Carreño, que son naranja lunares negros. Ah, ya. Y lo vi parado en una cancha, ¿no es cierto?, vestido jinete con la huasca en la mano derecha, y eso me lo grabé hasta el día de hoy. Y eso quisiste ser tú toda tu vida. Toda mi vida. Y esa foto yo la tengo, inclusive la tengo guardada, que es como un gran recuerdo que yo tengo de él. ¿Cuándo viene tu primer acercamiento ya para convertirte en jinete, Claudio? Bueno, ¿Y de dónde y cómo? Como te contaba, me subí arriba de los potrillos, de los novillos, los rodeos y todo eso a los 8 o 9 años. Y a los 12 años me vine a trabajar aquí al corral de José Ramírez. Ya. Que es preparador actualmente. Sí, claro. Está algo delicado de salud, aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a don José. Un cariñoso saludo y un gran abrazo para él, que me enseñó mucho también, y me acogió en su corral cuando yo tenía 12 años. ¿Tus papás te apoyaron al tiro cuando te viniste a trabajar al club hípico con esas ansias de ser jinete? Claro, me apoyaron inmediatamente y vieron que lo único que yo quería era eso, así que no tuve inconveniente con eso. Ya. Ahí estuve trabajando 2 o 3 años, después volví a estudiar, porque también la verdad la intención era terminar mi estudio. Entonces tenía que ser jinete, pero terminar mi estudio. Ah, ya. Me pusieron condiciones. Condiciones, claro. Y bueno, a los 14 años me vine definitivamente, entré a un corral de Ernesto Inda, y estuve con Ernesto Inda Guzmán, el antiguo, ¿no es cierto?, el padre de todos los Inda. Correcto. Y con Alonso Carreño. Ya. Ahí estuve de aprendiz, de cuidador de caballos, y cuando tenía 15 años tenía ansias locas de poder correr, y como aquí no podía correr por la edad, me fui a Antofagasta. Allá. Y en Antofagasta, en el hipódromo de La Chimba, debuté y corrí mi primera carrera. Mira, qué sorpresa, no me imaginaba aquello. Claro, corrí una yegua que tenía la misma edad mía, era viejita, tenía 15 años, yo tenía 15 años también, la yegua salteadora. Llegué en 5.º lugar. Me acuerdo que mi padre me fue a ver correr y como pensaban hacer carreras una vez al mes, me dijo mejor que me devolviera a Santiago y que aquí aprendiera más porque no me dio muchas condiciones allá en Antofagasta. El hípico antiguo también veía si yo sabía si alguien si estaba preparado o no para poder correr y correr bien. Entonces decidí venirme a Santiago y aquí en Santiago comencé a trabajar caballo. Claudio, ¿qué sentiste allá en La Chimba, en Antofagasta? Vestirte con esa pinta de jinete, con la fusta en la mano, subirte del finasangre y la carrera misma, la adrenalina. ¿Cómo lo recuerdas aquello? Maravilloso, fue algo muy lindo, pero con un poco de nervio y estrés. Sí, claro. El estrés de mi primera carrera, entonces la verdad que no lo hice muy bien. Ya. Partí mal, la calle me levantó la cabeza al partir, después me enredé y al final hice una mala carrera. Ya. Pero eso no me impidió que yo siguiera buscando el éxito, que es lo que yo quería. ¿Y cómo ya te conviertes en jinete en Santiago? Bueno, aquí me vengo y como te cuento, me pongo a trabajar caballos, a montar muchos caballos diariamente todas las mañanas. Era el último aprendido jinete que se podía decir que me iba de la cancha. Montaba, sin exagerar, montaba 40, 50 caballos diarios. Entonces cuando tú montas muchos caballos y te gusta mucho lo que haces, los secretos, el arte de conducir un caballo fina sangre de carrera, se aprende mientras más tú lo haces, más lo aprendes. Sí, lógico. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó mucho para poder aprender a dominar y a manejar un caballo carrera. Vas conociendo a cada caballo o la forma que tiene cada uno de los diferentes caballos, lógico. Y vas teniendo una mano de seda, porque va a ser un buen jinete, un buen jockey y tener un buen sentido tren de carrera, tienes que tener buena mano. Tú tienes que conducir a tu caballo, tú tienes que saber dónde lo pone y cómo lo pone. Y cómo llega al final, cómo llega primero, porque el objetivo de uno es llegar primero. Sí, claro. Entonces eso lo aprendí a través de la constancia, de la perseverancia y de hacer mucho ejercicio y de montar muchos caballos diarios. ¿Tu primer triunfo? Mi primer triunfo, bueno, debuté con una yegua aquí, con un caballo de Ernesto Inda Guzmán, Rosén, que me acuerdo que corrí con puros monstruos jinetes. Jorge Salina, Carlos Astorga, Carlos Pessoa, Galvarino Jorquera, Juan Toro.
y llegué en quinto lugar. Me demoré 2 o 3 semanas en obtener mi primer triunfo, que lo tuve con la yegua Curibilú, que era una yegua de Cristian Muñoz que todavía prepara. Sí. Cristian Muñoz. Que también estuvo sentado aquí al lado, no sé. ¿A dónde mismo estás sentado tú? Perfecto. Y bueno, esa yegua la corría José Miguel Aravena. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, porque en ese tiempo que yo comencé a correr, en el año 70, abril del 70, deben haber ahí unos 30 o 40 jinetes de primera línea. Sí. Y yo, cabro chico, 1,54 m, 45 kilos, era casi imposible poder ganarle una carrera a esos monstruos jinetes que había. Entonces, lo que a mí me sirvió era que yo llegaba antes de la primera y esperaba que los caballos quedaran sin monta. Entonces, cuando un caballo quedaba sin monta, yo le rogaba, le imploraba al preparador que me lo diera. Y ellos, un poco entre risa y pena, me daban las montas. Entonces, como quedaban caballos sin monta, que tenían mucha opción en la carrera, eso me permitía a mí ganar. Yeah. Mis primeras 15 o 20 carreras fueron casi todas montas de rebote, que se llaman en jerga hídrica. Claro. Sí. Entonces, bueno, gané con la yegua Curibilú, que la corría Aravena. Después, eso fue un día domingo, ponte tú. En ese tiempo había muy pocas carreras, se corrían 8, 9, 10 carreras. Claro. Y a veces, una que otra vez, había carreras en el medio de la semana, el día miércoles. Gané una el domingo, gané después con... Esa era la de beneficencia. Claro. Las que se hacían en la semana, claro. Gané con la Curibilú de Cristian Muñoz, después gané con Servio de Antonio Bodanovich, del Estubón Calixto, Rareza de César Covarrubia, que la corría el hermano Carlos Sepúlveda, José Sepúlveda, que también por peso no la pudo correr, y así me fui. Pues bueno, la verdad que me gané esa semana, me gané 7 carreras en una semana. El otro día, Claudio, tuvimos entrevistado también a un joven jinete, y yo le preguntaba qué significa, porque no era de Santiago, y venía desde provincia, ¿qué significaba para él hoy, no sé, compartir con un Lucho Torres, con un Fernando Díaz, con un Hernán Ulloa? Para ti, me imagino, ¿qué es lo que era compartir el camarín con esos grandes monstruos que tú mencionas y que eran grandes jinetes y que habían, tal como tú lo dices, 30 o 35 que eran prácticamente todos de una misma línea? ¿De qué aprendiste más? ¿En quién te fijabas, por ejemplo? Bueno, esto creo que le puede servir a las nuevas jornadas de jinetes, a los jinetes nuevos. Hay algo que no te conté. Yo desde los 6, 7 años que comencé a llegar a los hipódromos, traído por mi padre, yo admiré mucho y respeté mucho a todos los jinetes. Entonces observaba cómo se paraban, cómo montaban, cómo corrían. Y la verdad que le saqué técnicas a todos. Entonces cuando yo comencé a correr tenía un poquito de cada uno. Por eso que podía correr bien adelante, podía correr bien último, en medio del lote, era buen partidor, tenía buen estilo, era enérgico. Porque la verdad que como nunca tuve envidia y mi corazón, digamos, siempre estaba dispuesto a poder aprender de los demás, y eso es con humildad y buena voluntad. Sí, claro. Le aprendí un poco de las mejores técnicas de los mejores jinetes que había en esos momentos. Por lo tanto, cuando yo comencé a correr tenía un poco de cada uno de ellos, y eso fue lo que me llevó al éxito rápidamente. Grandes caballos te tocó conducir, delante nombramos solamente 2, nombré Setful y Poalco, pero Saint Mesme... bueno, si quieres te lo enumero un poco rápidamente desde los principios. El primer caballo que yo corrí bueno fue Mediatore, que fue un gran padrillo. Pues. Lógico. Y ese caballo también lo monté en el Nacional Ricardo Lyon, con una monta de rebote que lo corría Pedro Ulloa, y porque se excedió en el peso, el tío Jorge Inda me lo dio a mí, y llegué segundo a media cabeza, me ganó una Spur, que era un invicto. ¿Está la foto? Está la foto ahí, así que la puedo mostrar. Mediatore, después corrí Casadera, que es una yegua famosa chilena que corrió en Brasil, el clásico SAF, que obtuvimos un triunfo muy bonito. Es un año en Brasil, sí, aproximadamente corriendo, sí, contratado allá. Sí, contratado con el Lara Fachina, de don Enrique Lara de Toledo. Con buenos resultados. Buenos resultados, me fue muy bien, gané bastantes carreras y me regresé a Chile porque tuve la suerte de ser profeta en mi tierra. Sí. Porque normalmente esa frase venía cuando uno aquí triunfaba no le iba fuera y aquí no, pero yo tuve la fortuna de triunfar aquí. Y bueno, monté Setful, monté Barbeta, monté Poalco, El Gomero, Dolphin. El Gomero era el que ya en los 900 se sabía que venía fácil. Claro, ese caballo lo corrí poco, pero lo corrí. Y vestida de fiesta, una yegua muy buena que ganó el Aras de Chile. El caballo Setful, que ya lo nombramos, que no es cierto que se estuvo casi invicto. Me has hecho un ranking. ¿Tienes uno por sobre otro? ¿Cuál es el mejor caballo que te tocó montar en la vida? No te lo puedo decir porque monté 40, gané más de 400 clásicos, entonces debo haber montado unos 40 cracks. Los cracks son en décadas, o en el año tanto salió este, y así, entonces me tocó montar muchos caballos buenos. Tuve la bendición. Y nunca las generaciones son iguales como para hacer una comparación. Claro, pero monté muchos cracks. Estoy muy contento porque monté muchos caballos buenos.
Hoy estás dedicado a esto de la inmobiliaria. Somos amigos en el Facebook. Yo noto, Claudio, que tú tienes... hay algo especial en ti, en tu interior. Confías mucho en Dios. Yo siempre veo tus mensajes que están siempre dedicados a Dios y tratar de mostrárselos a la demás gente. Bueno, eso es algo personal mío y que creo que un tesoro escondido no sirve de nada. Si yo siento y pienso y creo que tengo un tesoro y que es regalo de Dios, primero mi vida, segundo mi profesión de jinete, que fue muy linda y estoy muy contento de haberla tenido, y los éxitos que he tenido en mi vida, a pesar de que he tenido problemas también, enfermedades, sí, caídas, como todo el mundo las tiene, pero con la fortuna que tengo una fe tan grande en Dios y que veo y que me he dado cuenta a través de la vida, ¿no es cierto?, que siempre salgo adelante en todas las circunstancias difíciles que he vivido. Y eso mismo que yo tengo, y esa fe que yo tengo, y eso que yo veo, y eso lindo que tengo de amar a Dios, yo lo comparto con los demás, y si algún día una frase mía le sirve a alguien para que se levante mejor, o ande con mejor ánimo, o crea en lo que busca, o pida, porque si pide, Dios dice, el que pide se le abrirá, o sea, golpea y se te abrirá, pide y se le dará, busca y encontrará. Entonces, si eso yo lo he vivido, y lo he sentido, y lo he notado, y no me cae ni una duda, y yo lo comparto con los demás, y a los demás les sirve, maravilloso. Claudio, yo sé que hay muchos jinetes de los jóvenes que solamente saben de ti por libros, por los escritos, por las fotografías antiguas y todo aquello. Después de haberte escuchado parte de tu historia, ¿qué consejo le darías a los más jóvenes, a los que hoy están saliendo, a los que están en la escuela de jinetes, a los que salieron hace un año? ¿Hoy te gusta la hípica como está? La verdad que consejo preferiría no dar, lo que yo puedo es sugerir cosas. Para ser un buen jinete, primero hay que creerse que uno es un jinete. Ya. Primero, ser jinete no es fácil. Subirse arriba de un caballo de carrera y manejarlo y ganar una carrera no es fácil. Conducir un caballo a que llegue primero a una meta no es fácil. Entonces eso yo creo que el jinete lo tiene que entender. Y eso tiene que él demostrarle a los demás que él es una persona que capaz de poder hacer bien las cosas. Y también se tiene que cuidar para eso. Tiene que ser una persona que tenga una vida adecuada, apta para poder ser un buen deportista y un buen jinete. Querer mucho la profesión, querer lo que se hace y hacerlo bien, ¿no es cierto? Tratar de mejorar en... Disfrutarla, además. Disfrutarla. Hacerlo bien y hacer lo que a uno le gusta, claro, es disfrutarlo, justamente. Y una de las cosas que más me importa, si es que a alguien le sirve, es que el tiempo que les quede libre, que lo aprovechen, que se eduquen, que lean, que se instruyan, que adquieran cultura, porque esto no dura toda la vida, esto puede ser muy corto. Entonces, si yo me la puedo en este mundo, lo ideal sería también que después me la pudiera en el mundo de la calle, sí, porque el mundo de la calle es difícil, es cruel, y es difícil, y es competitivo. Claro. Entonces, que sí, un jinete... puede ser más competitivo que lo que se vive en una cancha de carrera. Absolutamente. Claro que sí. Y si un jinete que sabe que este medio es competitivo, y que correr una carrera es difícil, y que ganar una carrera es difícil, yo creo que si un jinete se educa y se instruye, mucho más fácil le va a hacerle también en la calle cuando deje de correr. Y que no termine, y que no piensen que puede ser puro jinete. Si tú te puedes retirar de esto y puedes ser otra cosa. Por supuesto. Tú eres un claro ejemplo de aquello. Claro, yo lo digo con cariño, no lo digo esto ni con soberbia ni con nada. Sí, a mí me encantaría que mis colegas, porque yo soy de la familia hípica, sí, para mí los jinetes son como mi hermano, los que fueron, los que están y los que vendrán. Entonces, enaltezcan la profesión de jinete. Cuando vean a un Claudio Leighton, a un Sergio Vázquez, a un no sé, cualquier jinete que ya fue, mira, va Claudio Leighton, mira, va Sergio Vázquez, mira, Jaime Medina, se retiró, está invirtiendo en esto, está trabajando en esta otra cosa. Correcto. O sea, ¿por qué tenemos... Pudo hacer otra cosa más allá de la hípica. ¿Por qué tenemos que pensar que si se nos acaba la profesión de jinete, se nos acaba la vida? No. No necesariamente. No necesariamente. ¿Eres abuelo? Sí, abuelo. 2 hijos. Sí, 2 hijos. Tengo una hija de 33 años, Melissa Andrea Leighton, una linda niña, regalona mía. ¿Y el nieto cuánto tiene? Mi nieto, hijo de ella, 17 años, Sebastián Lazo. Mira. Y bueno, mi mujer, Carmen Rabanal, ¿no es cierto?, que su padre fue hípico también, vivían acá muy cerca de la hípica. Y mi hijo Claudio Arturo, que tiene 32 años y tiene un trabajo muy bonito, aprovecho de contarles que él es representante jugador de fútbol. Mira. Y pasa su día en el extranjero. Entonces, es un orgullo y un agrado para mí tener un hijo... Mira, muy responsable con un trabajo tan bonito como el que tiene. Bueno, el tiempo en televisión no corre.
Vuela. ¿Ah? Quedaría por conversar media hora más contigo, Claudio, pero será para otra vez. Yo, la verdad es que quedé corto. Yo sé que el público también, tal vez que quedó corto con esta conversación, con tantas historias que nos faltaron, pero quiero agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas mostrado un poquito más de lo que fuiste, de lo que eres y de lo que pretendes ser también en el futuro. Gracias nomás, pues, Claudio. Gracias a ti, Claudio. Muchas gracias. Bueno, Claudio Leighton, otro de los grandes personajes que hemos tenido aquí. Y seguramente la próxima semana estaremos con otro personaje, de aquellas personas que aportan un granito de arena para que esta actividad llamada hípica crezca día a día. Nos vemos. Chao, gracias.